Paz sea sobre todos vosotros. Voy a contestar a una hermana que me envía un mensaje. Están haciendo obras, se oyen algunos ruidos por aquí detrás, pero bueno, vamos a hacerlo inshallah. Dice así: buenas tardes, hermano Umar. Buenas tardes. Te he encontrado por el vídeo Habla con Dios y he visto que pones el correo en la caja de información de tus vídeos. Con tu permiso, me permito escribirte este mensaje. Claro que sí. Primero decirte que me ha gustado mucho la lucidez y la neutralidad con la que tratas temas tan delicados del teísmo y la religión musulmana. Lo haces claro y accesible para todos y es un lujo poder acceder a esos conocimientos gracias a alguien que lo explica tan bien. Yo no me explico bien, eres tú que lo entiendes bien, que tienes esa capacidad. Yo me explico fatal, pero bueno, este tipo de vídeos alguien los tiene que hacer y bueno, ahí estamos. Segundo, que siento si este mensaje resulta pesado. Para nada, hermana, para nada. Obviamente te escribo desde el respeto y la admiración, y desde la ignorancia y una frustrada sed de comprensión. Bueno, la sed de comprensión nunca es frustrada, nunca, porque si es sincera siempre te va a llevar a algún lugar. Entonces, deja la frustración a un lado y vamos a seguir ahí con el mensaje. Dices, no soy musulmana, me encantaría tener fe en un Dios. Bueno, te voy a decir algo también aquí. Ser musulmán a veces no es ninguna ventaja y te voy a explicar el porqué. La gente que son creyentes en cualquier religión casi siempre lo son por cultura o por una creencia heredada, ¿verdad?, de los papás. Y esto es algo que el Corán nos ha señalado de una forma muy clara. Debemos hacer lo que podríamos llamar un revisionismo continuo de nuestras creencias, de nuestra cultura, para diferenciar qué teóricamente es lo que viene de Dios, de la revelación, y qué es, pues eso, la cultura de cada pueblo. Y es algo que no hace la gente que ha nacido musulmana o cristiana o judía. Por norma general no lo hacen. Entonces, bueno, estamos empezando de cero y hay muchos creyentes, la mayoría de creyentes, en algún momento de su vida también tendrían que replantearse todo y empezar de cero, como estás haciendo tú, y no lo hacen. Entonces, estamos prácticamente empate, iguales. Vale. Continúas diciendo, hay muchas cosas que me hacen creer en un tipo de inteligencia superior, como que no puede existir un universo sin un diseñador inteligente, o que como la energía no se destruye y solo se transforma, nuestra energía del alma, tiene que proceder de algún lugar e ir a algún lugar tras la muerte. Y aunque este universo, por un lado, es muy perfecto, la manera en que está creado, belleza y amor, y se mantiene por las leyes físicas, también a mí me parece comprender errores de diseño importantes. Bueno, vamos por partes. Estás hablando que te parece que hay algo inteligente y que el alma pues tiene que ir a algún sitio, ¿no? Al ser energía, tiene que ir en algún lugar, se tiene que convertir en algo. Bien, en la revelación coránica podemos decir que, bueno, todo lo que aparece en el libro se puede resumir en tres principios básicos. La creencia en Dios, en un creador. La creencia en el último día, es decir, que tu alma al morir se va a otro lugar o pasa a otro estado, no sabemos exactamente cómo es. Y el tercer principio serían las buenas acciones. O sea que ojo porque a lo mejor sin darte cuenta casi estás cumpliendo los tres principios básicos del Islam, según el Corán, según la revelación. Vamos a continuar. Dices así: lo primero que yo veo como un error de diseño, bien, es que en el caso de que haya un Dios como el que describe la religión musulmana, y aquí señalo yo, estás diciendo religión musulmana,
y por tanto un modus operandi preciso para vivir y relacionarse con ese Dios, ese conocimiento de Dios y modus operandi resulta complejo y casi inaccesible para la mayoría de nosotros. La mayoría de mortales estamos perdidísimos. Vivimos acojonados y no entendemos nada, pese a que muchos tenemos la buena disposición de querer entenderlo y hacer las cosas bien. ¿Por qué no hacer ese conocimiento más entendible y accesible para todos? Eso supone que hay una especie de elitismo dogmático porque solo unos cuantos iluminados acceden a la verdad. Pues para ser un musulmán y tener una visión tan sana como la que tú muestras, se tiene que juntar muchas circunstancias poco probables para la mayoría de nosotros. En parte tienes razón, pero te voy a explicar una cosita. Cualquier religión, la musulmana, la cristiana, la judía, la que sea, tiene muy poco que ver con el libro sagrado de donde teóricamente surge esta religión. Cuando tú agarras los libros sagrados, por ejemplo el Evangelio, y lo lees, ves que tiene muy poco que ver con lo que después hace la Iglesia o las distintas sectas cristianas, ¿verdad? Pues la mayoría de preceptos, muchos dogmas que se tienen no están en la Escritura. En el Corán pasa exactamente lo mismo. El Corán es muy sencillo, ya te he dicho, trata sobre la creencia en Dios en el último día y en las buenas acciones, en eso se resume todo el libro, pero lo que después en la práctica ves como religión musulmana, pues parece que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, hay tal vez un 99% de historias que ves en relación al Islam o a cualquier religión que después no aparecen dentro de la Sagrada Escritura. ¿Qué ocurre con esto? Pues de ahí el elitismo dogmático del que tú estás hablando, porque claro, entonces solo un sabio puede entender una religión, porque tiene que tener una serie de conocimientos de la lengua original, tiene que leer muchos libros, tiene que conocer... Pero todo esto es algo, tú coges una traducción sencilla de la Biblia o del Corán y ya te vas a enterar del mensaje general que se nos está transmitiendo, por muy mala que sea la traducción. Tú lo vas a poder entender. Sucede también que, por ejemplo, en el judaísmo hay dogmas como el de pueblo elegido, que ya hicimos un vídeo el otro día respecto a este asunto, que claro, que chocan mucho, ¿no? Que haya un pueblo elegido, pues choca. Tal vez que haya, como en el cristianismo, un pecado original, pues también choca. Pero claro, la creencia islámica es muy sencilla, porque es, sinceramente, es la más natural de todas. Es la más... Bueno, tú no dices que no eres creyente y dices, no, ahí hay algo inteligente, tiene que haber algo después de la vida. Esa es la creencia de la que habla el Corán. Después de la religión islámica te vas, vamos, te puedes perder de los libros que hay, de las explicaciones que... Pero la base, lo que es el Corán, habla de eso y las buenas acciones. Entonces es difícil porque el ser humano lo hace difícil. Las religiones normalmente se mueven, las sectas, pues ¿para qué? Pues para controlar a la gente, para sacar dinero y vivir mejor. Son un negocio como cualquier otra cosa. Lo que no es un negocio es la información que aparece en las escrituras sagradas. Que si te fijas, y a lo mejor recuerdas lo de los 10 mandamientos, es muy parecido un libro a otro. Entonces te dicen que respetes a tus padres, que no mates, que no adores o asocies a Dios junto a otras cosas. Es muy sencillo los preceptos básicos de todas las revelaciones y muy parecidos, tan parecidos que son los mismos, realmente son los mismos. Bueno, sigues diciendo el segundo y quizás el que más peso tiene y se repite es ¿por qué Dios condenaría de manera aleatoria a muchas personas inocentes a sufrir tanto? ¿Por qué no tenemos las mismas oportunidades todos?
En este mundo hay un infierno que mata. Muchas personas tienen vidas tormentosas hasta tal punto que se pierde toda capacidad de aguante porque la mente quiebra. Condenados a vivir y morir sufriendo y sin consuelo. No es el caso de la mayoría de nosotros occidentales, pero sí es pan de cada día de los palestinos que viven en Gaza, por ejemplo. Condenados a vivir en un estrés postraumático constante y sin escapatoria. Es como tener que quemarse vivo sin que ese fuego se pueda apagar. Y Dios observaría todo eso en silencio. Parece que estemos abandonados a nuestra propia suerte, y aunque la Biblia y el Corán están llenos de promesas de salvación y protección, la realidad no refleja en lo más mínimo absoluto esta salvación y esta protección. Vale. Desde el punto de vista que lo planteas, pues sí, parece que es así. Ahora tú dices, bueno, pero desde el punto de vista de un creyente, ¿qué me puedes decir frente a los sucesos, los acontecimientos que vemos cada día, los sufrimientos, las calamidades que pasan muchas personas? Bien, yo te puedo leer lo que dice el Corán al respecto, porque a mí no me gusta dar opiniones personales. Yo normalmente lo suelo llevar todo hacia el libro, a qué es lo que explica el Corán respecto a cualquier asunto que se me pueda consultar. Por eso te voy a leer un fragmento del capítulo 18 que dice así: y dieron con uno de nuestros siervos al que le habíamos concedido una gracia procedente de nosotros y al que habíamos enseñado un conocimiento de nuestra parte. Es decir, le llegó a Moisés un enviado de Dios, no sabemos si en forma humana, no sabemos, porque el Corán no especifica mucho estas cosas. Le llegó a alguien procedente de Dios para darle una enseñanza al profeta Moisés. Moisés le dijo: ¿puedo seguirte para que me enseñes una guía recta de lo que se te ha enseñado a ti? Y dijo esta persona o esta fuerza, le contestó: realmente no podrás tener paciencia conmigo. ¿Cómo podrías tener paciencia con algo de lo que no puedes comprender lo que esconde? Dijo Moisés: si Dios quiere, me hallarás paciente y no te desobedeceré en nada. Y dijo: si me sigues, no me preguntes por nada si yo no te hago mención de ello. Así pues, partieron hasta que cuando habían subido en una embarcación, le hizo un agujero este enviado. Entonces Moisés le dijo: ¿lo has hecho para ahogar a los que van en ella? Realmente has cometido algo grave. Y dijo el enviado: ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Dijo Moisés: no me tomes en cuenta mi olvido ni me impongas algo difícil. Y se pusieron a andar hasta que dieron con un muchacho al que mató el enviado. Y dijo Moisés: ¿has matado a un ser puro sin haber sido a cambio de nada? Realmente has cometido un hecho reprobable. Claro, mata a un niño, le dice: pero ¿qué es esto? Se queda horrorizado Moisés. Y dijo el enviado: ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Entonces Moisés le contestó: si en lo sucesivo vuelvo a pedirte explicaciones, no dejes que te acompañe más. Mis excusas ante ti se han agotado. Y así partieron hasta que llegaron a la gente de una ciudad, a los que pidieron de comer, pero ellos se negaron a darles hospitalidad, a ellos dos, al enviado y a Moisés. Allí encontraron un muro que amenazaba derrumbarse y el enviado lo enderezó. Y dijo Moisés: si quisieras, podrías pedir un pago por ello. Oye, ya que no nos han dado de comer, por lo menos pide que te den algo, ¿no? Por esta obra que has hecho, enderezar el muro. Y entonces le dijo el enviado: esta es la diferencia entre tú y yo. Voy a decirte la interpretación de aquello con lo que no has podido tener paciencia. Ojo, se lo está diciendo el enviado o la fuerza de Dios a un profeta que es Moisés. Y le empieza a explicar: en cuanto a la embarcación, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise estropearla porque los perseguía un rey que se apropiaba a la fuerza de todas las embarcaciones. El muchacho tenía padres creyentes y temíamos que les obligara a la rebelión y a la incredulidad.
y quisimos que su Señor les diera a cambio uno mejor que él, más puro y más propenso a la compasión. Es decir, ese niño iba a ser un desgraciado que le iba a hacer la vida imposible a los padres. Y en cuanto al muro, era de dos muchachos de la ciudad que eran huérfanos, y debajo del mismo había un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido de los justos, y tu Señor quiso que llegaran a la madurez y pudieran sacar su tesoro como una misericordia de parte de tu Señor. No lo hice por mi cuenta, le dice el enviado. Es algo que estaba siendo realizado en verdad por Dios. Esta es la interpretación de aquello con lo que no pudiste tener paciencia. Así termina el fragmento. Por eso yo te digo, hermana, que en cuanto a la comprensión o del porqué de las cosas, estamos prácticamente igual, creyentes y no creyentes. Los propios creyentes muchas veces se les queda esta sensación en el cuerpo que tú tienes cuando ves los desastres. No entendemos el porqué, no entendemos qué hay detrás de todo eso. A nosotros también nos pasa. Después dices, no poder terminar de creer en un Dios me hace vivir por inercia, una vida triste, pero tampoco puedo creer en un Dios solo por desesperación o por estar preocupada. Es lógico, hermana. Pero yo te voy a leer un versículo que aparece en el capítulo 2 y se repite también en el 5, que dice así: cierto es que los que creen, los que siguen el judaísmo, los cristianos, los sabeos, todo aquel que cree en Dios y en el último día, en otra vida, y actúe rectamente haciendo el bien, tendrá su recompensa ante su Señor y no estará preocupado ni se sentirá triste. No habrá preocupación ni tristeza cuando de corazón uno cree en Dios, cree en el último día y hace el bien. Luego terminas diciendo, me gustaría saber si te parece bien y cuando puedas, qué piensas de estas dos cuestiones como creyente convicto: el difícil acceso al conocimiento de Dios y la injusticia. Ya lo hemos comentado. Pues me gustaría poder forjarme una fe inspirándome en personas como tú. No, yo no soy inspiración de nadie, ni yo, ni ninguna otra persona. Ojo, porque de ahí muchas veces, ya sé que no es tu caso, pero muchas veces de ahí nacen las sectas, nacen los negocios, no hay que inspirarse en absolutamente nadie. Tienes unos libros, tanto la Biblia como el Corán, que hablan palabras de Dios y es ahí donde tienes que poner toda tu atención, absolutamente toda. Incluso lo que yo te estoy diciendo, pues bueno, es a modo de información, pero la certeza, digamos, tu alma tiene que acercarse a las palabras de los libros sagrados. Mira que no te estoy diciendo solo del Corán, también te estoy diciendo de la Biblia. La Biblia también se encierra la verdad de Dios. Lo que tal vez, empezando por la Biblia y teniendo estas ideas que ya tienes, tal vez después acabas en el Corán. Eso solo lo sabe Dios. Te puedo dar un consejo, eso sí, y es que ya que tú eres una persona que ves, como dice en tu mensaje, belleza, amor, orden en la creación y que piensas que hay algo, una fuerza inteligente, algo que lo controla todo y piensas que tiene que haber algo, el alma tiene que ir a algún sitio después de la muerte, yo te pediría que hicieras el esfuerzo, porque vale la pena, de salir a un espacio abierto, a la naturaleza, a la playa, al campo, no una vez, unas cuantas veces, y que allí te sientes, o de pie, como tú quieras,
y hables a esa fuerza que tú de algún modo percibes, que no compartes el diseño que ha puesto en la creación, pero que tú sabes que está ahí. Háblale a él, pregúntale a él, pídele de forma insistente que te envíe señales para poder guiarte en tu vida, para poder llegar a un camino claro, para poder establecer una vía en tu vida. Por favor, hazme caso de este consejo. Solo te pido esto. Esa es es lo único que te quiero hacer llegar. Vete a un espacio abierto porque la naturaleza estás pues como más en contacto, ¿no? Ves el cielo, ves el mar, ves las montañas, ves los pájaros, escuchas los sonidos, es otra historia que no en la ciudad, ¿no? Hazlo, por favor, y pídele con insistencia que te guíe y vas a ver lo que ocurre. Hazlo, por favor. No te desanimes. Pídele con insistencia y vas a empezar a ver señales. Pídeselas, pídele que te dé señales para poder guiarte. Terminas diciendo muchísimas gracias por tu lectura. Ha sido un placer, hermana. Que Dios te bendiga y que la paz sea sobre todos vosotros.